preguntan, ¿por qué es que no daban el máximo potencial de mí? Cuando empecé a vida, tengo muchos recuerdos de mi infancia. Tengo recuerdos que cuando yo era niño, pues había mucho rechazo alrededor. Agradezco la idea que como coach y a todas las personas que me han permitido ahorita tener muchísimos casos. Muchas personas que me han permitido observar, por ejemplo, el hecho de que muy pocas personas se acuerdan de su infancia. Por ciertas cosas que voy a mencionar ahorita en la ponencia, que bloquean, y varias cosas que dijo ya Adriana y esa otra conferencista, Segovita, que tienen que ver con creación de recuerdos falsos, filtros perceptuales, creencias raíces, todo lo que hemos aprendido en el instituto. También antes quiero agradecer a mi esposa porque también sin ella no estaría aquí. Cuando descubrí, también quiero platicar cómo descubrí, esa es otra parte antes de comenzar con mi tema. Yo lo descubrí por mamá me encontró por resonancia, y yo al principio no me llamó la atención. Yo estaba centrado en el deporte, yo soy de nutrición, me volví boxeador profesional, no terminé nutrición, estaba pasando ciertas dificultades en mi vida y estaba atorado, ¿no? Como todos comenzamos. Y mi mamá me dice, pues, ven a estudiar este diplomado. Yo no le hice caso, la verdad. Hasta que la maestra Pau fue a Veracruz a dar un taller presencial y la conocí y fue algo impactante para mí, la verdad. Quiero agradecerle eso. Es como si hubiera conocido a, no sé, el espíritu de Albert Einstein o Sigmund Freud, sin exagerar. Y ellos, fíjense, otro tema muy importante que ahorita hicimos prácticas de inteligencia emocional con jóvenes en escuelas, que mandaba a ser líder. Yo les preguntaba a los chavos, ¿cuál es tu talento nato? Tienen que ver esto con la inteligencia emocional. Hay 7 inteligencias múltiples, no sé si las conocen. Y una de ellas, interpersonal, intrapersonal, nos ayuda a poder explorar todo lo que acaban de mencionar igual en las ponencias, saber por qué ocurren estas fuerzas misteriosas dentro de nosotros y cómo tener esa habilidad para comunicarlo con los demás y poder utilizarlos a nuestro favor. Y entonces, una de las preguntas más importantes que yo les hacía a los chavos, a varios chavos, me permitió y a varias personas que toman sesiones conmigo, soy agradecido, es, ¿cuál es tu talento nato? Yo les preguntaba, salones de 40, de 50 alumnos, solamente 2 jóvenes estoy hablando de 17, ya otros que se quedan un poquito más grandes, no 20. No sé, ni siquiera se han preguntado cuál es su talento nato. Y luego vamos por inercia a un trabajo y nos aburrimos, no damos el máximo potencial. Háganse esta pregunta entre ustedes. ¿Cuántos trabajos yo tuve desde joven hasta la edad que tienen? ¿Y a cuántos diste el 100%? Mi papá me ayudó mucho también. Y voy a hablar varias cosas del origen de la familia de hace más de 500 años de evolución, porque eso es importante. Yo en algún libro escuché la presentación de una de las fuerzas reptiles, ahorita que habló de Adriana, creo que nos abrió el paso para entender esto del cerebro reptil, el cerebro emocional y intelectual. Es la manera como se comunica el ser humano y cómo sentir, bien, y cómo percibe. Uno de los deseos más reptiles es el sexual. Y en algún libro yo escuché un título que se llama La transmutación de sexo. Cuando yo escuché ese título y explorando también el transgeneracional, explorando cómo pasaban los hombres, claro,
varias situaciones sexuales, varias situaciones instintivas y cómo nos catalogaban, me llamó muchísimo la atención. Y no fue hasta que leí, hasta que conocí varias ciencias que aprendí en el Instituto IDEC, mi diplomado en biodescodificación, que hablan varias cosas que aprendí aquí, tienen validez, están estandarizadas, como siempre nos han dicho. Varias cosas que tienen que ver con mi infancia, con mi adolescencia, varias cosas que me han permitido comprobar. Muchos de los consultantes que he tenido, gracias a Dios, que me han permitido, personas que estén altamente equilibradas, que estén conscientes de todas estas fuerzas misteriosas que hay en el ser humano, como el impulso asesino, con esos impulsos asesinos y impulsos sexuales. Y nos creemos perfectos, nos exponemos y creemos en la última estadística, la última paradoja, que tenemos recursos ilimitados. Eso es lo último que se reconoció ahorita en el siglo XXI, que por esa creencia del ser humano de recursos ilimitados, pues obviamente le damos teléfonos a niños de 15 años, a jóvenes de 15 años, les dan pues la facultad de hacer lo que sea, de tomar, perdón que lo diga de esta manera, pero tomar su definición sexual antes de que siquiera tengan la edad para hacerlo. Entonces, creemos que tenemos estos recursos ilimitados y se genera la paradoja del burro de Buridan, que habla de que un burro le ponen una misma cantidad de heno y se lo come. Pero si tú le pones a ese burro otra misma cantidad de heno, se confunde y entonces muere de hambre. Y eso está generando mucha confusión por todo lo que está pasando. Ahora, pregúntate tú en este momento, ¿por qué no terminé la escuela? Tal vez ustedes no, ¿verdad? Pero muchos, hay un gran de personas que no terminaron la escuela. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no terminé la universidad y gracias al Instituto IDEC pude certificar mis conocimientos de nutrición, de ser boxeador, todos los libros que me veían en la universidad, pero la anatomía y la fisiología, que es un tema que me encanta. Gracias al instituto pude certificarlo y gracias al instituto pude encontrar cuáles eran mis fuerzas, que también voy a hablar ahorita sobre proyectos sentido de gestación. Tiene que ver con eso. ¿Por qué no has dado lo mejor de ti? Yo me preguntaba. Analizando mi vida, sí, viví varias cosas muy complicadas con mi papá, pero me acuerdo muy bien que en su tiempo, en aquel entonces, de lucidez, él siempre me enseñó el baloncesto, básquetbol. Él me puso un ejemplo como padre masculino, la historia de Michael Jordan. Y yo me enamoré. Me enamoré de esa historia que todos conocemos de que competía para entrar a la universidad y perdía. Lloraba, pero lo volvía a intentar. En aquel entonces yo tuve una beca deportiva, igual por todas sus relaciones que tenía él, el doctor Juan Flores me dio una beca en militar deportiva de baloncesto. Y yo aprendí la disciplina, inteligencia emocional, de ir a la escuela en la mañana, terminar, ir al gimnasio de pesas y luego terminar ir a la cancha. Terminando de la cancha yo no tenía tiempo para ir conmigo, no tenía tiempo para hacer mi carrera. ¿Por qué? Porque tenía que conservar un promedio de arriba de 8.5 en aquel entonces. Y todo eso se lo debo a mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué al masculino? Porque es el que da el don que empieza a determinar. Pero también encontré muchos vacíos en él, como vicios. Pero cuando él estaba lúcido, él me enseñó la historia de Scottie Pippen, Carmelo, Shaquille O'Neal, el famoso Mike Johnson, teniendo tanto dinero, tanta fama y cayendo en... Sí. Y no porque hablemos de esta enfermedad inmune que en biodescodificación muy bien sabemos por qué es que sucede, sino porque él de verdad sabíamos que hacía muchas fiestas para llenar sus vacíos. Esa falta de inteligencia emocional lo llevaba a destruir su vida, ¿sabes? Tener tanto éxito.
Estas historias a mí me enamoraron. La otra vez estaba yo platicando con una consultante y le comentaba que su papá, su contexto, pues había sido muy malo, muy violento, muchas cosas fuertes, ¿no? Y le decía, como si sea en el instituto, que quería vincularse desde sus dones. Y ella me decía, es que no puedo ver sus dones. Y yo le dije, bueno, mira, a mi papá yo no podía ver sus dones en aquel entonces, cuando él comenzaba, porque pues tenía muchos defectos, según yo. Pero él siempre me contó historias como la de Michael Jordan, que contó historias un poco más repulsivas también. Por ejemplo, una historia que me contó fue que un joven se iba a casar con una muchacha y ella hacía una despedida soltera, se quedaba embarazada y ya no se casaba. A un joven de 13 años contarle algo así, sí era un poco impactante, ¿verdad? Podía yo verlo de una manera negativa, sí, pero yo me di cuenta que él era un escritor, así como ahorita tenemos el orgullo de tener a Adrián aquí, ¿verdad? Para mí es un orgullo esforzarme con un escritor es abueloso. ¿Por qué? Porque mi papá siempre se cuenta las mejores historias. Y, y en mí nació esa curiosidad de ser un escritor, gracias a eso. Yo no me fijé, tal vez en todas las veces que lo vi caer en esos vicios que ahora ya no tiene, que ha podido cambiar. Yo me fijé en esas historias y las convertí y me conecté en ese talento de él. Él hablaba también de un escritor, siempre me ha hablado de un escritor que se llama Bukowski, que tiene una manera pues muy recursiva de escribir y con mi alcohólico fumador, ¿verdad? Entonces, puedes encontrar un vínculo de tu familia de origen. También nos mandaban, ya para concluir esta parte, o sea, la siguiente diapositiva, nos mandaron a una escuela de padres, el kinder de mi hijo, mi esposa y a mí, y nos contaron una historia, no sé si la han escuchado, el águila que cae el trabajo es pasar la vida sobre, queda terapia, persiste, creer que una pastilla o un dispositivo similar al soma puede aliviarnos nos hace vulnerables y significa resolver la lesión, no es síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Yo leí dos biografías, John F. Kennedy, casi se llama el de mi hijo, y Theodore Roosevelt. No sé si conocen estos dos nombres. Sí, bueno. Theodore Roosevelt nació sumamente débil, nació pues, con muchas enfermedades ya de nacimiento. Y me ha tocado padres que viven conmigo con hijos que tienen como por ejemplo este síndrome de ovario poliquístico de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la octava semana todos nacen. Antes de la octava semana todos somos mujeres. Ese también es un dato importante de conocer. En la octava semana se va a definir obviamente el cromosoma XX o el cromosoma XY, que se va a explicar en todo nuestro cuerpo. ¿Qué va a producir nuestro cuerpo? Si va a producir testosterona o va a producir las hormonas de mujer. Entonces, si la madre, ahorita que también conocemos, pues ya lo habían logrado, madre vivió algún trauma, puede que genere impulsivamente, primitivamente, un odio hacia el masculino. Y entonces se forma una estrategia en nuestro cuerpo. Dice, pues no requerimos masculinos, tú naces masculino. Y se genera testosterona. Por eso es que cuando yo comprendí esta parte, esta fuerza coordinación que ocurre gracias al Instituto IDEA, eso lo aprendimos en el instituto con la directora Paola Chiapa, la gran de descodificación, yo le llamo. Cuando yo comprendí esto, dije, yo no quiero investigar el origen del hombre. Y gran parte de eso habló primitivamente también Adriano, que fue el hecho de que primitivamente, regularmente es el hombre que sale a cazar, ¿no? O antes se creía que era la poligamia, por ejemplo,
esto habla Luis en su libro de El gesto de Héctor, habla de que antes, pues obviamente eran todos polígamos, y el más fuerte era el que luchaba, el que se podía reproducir con todas las hembras. Y los protohumanos, hablando de los sapiens, Lucy, los primeros monos que caminaban erguidos, ¿no? Hablando de la teoría de Darwin. Entonces, este protohumano se dio cuenta que creaba mucha ansiedad en los demás. Y entonces nació la primera familia. Se fueron dando cuenta de que si cada uno tenía una mujer, ya no tenían que matarse por todas las mujeres. Y se crea la primera familia. Baja la ansiedad, baja la necesidad del impulso asesino. Teníamos en aquel entonces. Y entonces, al estar el masculino con el niño, nace este gesto, que es el de ser padre. El gesto de Héctor es una pintura, habla de que pone en alto a su hijo, y Héctor, no sé si vieron la película de Troya. Héctor era un hombre, buen esposo, buen hijo, buen padre, tenía un gesto real de padre. Lo que hoy pues en día está de moda por las redes sociales que me ponen muy en duda por la paradoja que les digo de internet, que está provocando mucha sexualidad y el disciplina también. Ponen muy en duda todo eso, que lo están poniendo de moda. Que hay más divorcios. Y que ahorita pues obviamente es bueno tener esa emoción de no me han dicho hermano, porque yo puedo sola. Pero no saben que del otro lado está provocando el síndrome de ovario poliquístico y hiperplasia suprarrenal, que también tiene que ver con esta parte del odio, la exclusión del masculino. Y pues tuvo un caso de una niña que nació con inmadurez y pues los padres ahorita con biodescodificación están llevando las acciones y obviamente con psiquiatras, con doctores, con todas las interdisciplinas para poder mejorar esta disposición que tiene ella, esta enfermedad que tiene a los 12 años. Y es algo muy fuerte. Y no nos damos cuenta cómo es que se produce por la falta del conocimiento del pasado. Porque también ese es otro punto. Creemos que no debemos de hablar del pasado. Pero, por ejemplo, si alguien está huérfano, siempre le van a hacer la idea de conocer quién es su padre biológico. Hay unos que por odio dicen, pues yo no lo quiero conocer, si se fue, ¿no? O si se murió es otro contexto muy diferente. Entonces, nosotros también requerimos saber qué fue lo que pasó antes, para qué fue que evolucionamos a una familia. Y eso lo habla muy bien Wilson en su libro El gesto de Héctor. Precisamente cuando los hombres que se quedaban con las mujeres, su trascendencia era el que sobrevivía más antes. El hombre que traía la carne, sus hijos sobrevivían más. O sea que estas paradojas, estas ideas que nos está vendiendo en las redes, se ponen muy en duda. Otra cosa también que yo descubrí en mi origen fue que, pues mi madre, por ejemplo, cuenta la historia que a los 6 años o 10 años, vio a mi padre y dijo, yo quiero tener hijos con él. Y yo me quedé pensando y dije, una universidad, lo que me hizo preguntarme si de verdad fui o no planeado. Y de preguntarte a ti si de verdad todo lo que está sucediendo aquí, en lo que hablan en las redes sociales, es real o no, o solamente estás actuando por inercia, viendo todas estas noticias. A lo largo de este proceso, que todo lo que nos define está en el autoanálisis metódico, con un proceso estandarizado que aprendí en el IDEC y que me permitió reunir todos mis conocimientos y conocer la construcción de la inteligencia emocional, que es esto de lo que llevo hablando estos últimos minutos. Autoconocimiento, autorregulación, motivación. Les voy a hablar de las leyes
por medio de mi exploración a todos los pacientes que he tenido, todas las sesiones, cómo es que puedes encontrar de una manera metódica tu misión de vida. Y es importante para que estés motivado y no se inhiban tus emociones, tener una misión de vida. Eso es importante. Y requieres preguntarte si de verdad estás en tu misión de vida o estás en la misión de otra persona. Porque esto pasa el 80%. También hay otra fuerza muy fuerte que va a provocar la exitimia, que es todos los hombres que venimos huérfanos. Vienen de abuelos huérfanos. Tal vez tú tuviste padre, pero si vienes de un abuelo huérfano, requieres analizar esa parte. Muy importante, porque tal vez no te estés dando cuenta que tengas rasgos incluso narcisistas, sociópatas o tengas alexithymia. Esa es otra parte que sí me di cuenta en varios de mis casos. Empatía, requiere las habilidades sociales, requiere saber tener estas habilidades. Ahora, ya para pasar a las leyes, que son rápidas, Isaac Newton fue el pionero, como les contaba. La primera ley de la inercia establece que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él, y casi todos estamos de esta manera, el 80%, menos este público, ¿verdad? La segunda ley postula que la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo es proporcional a la aceleración que dicho cuerpo adquiere y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. O sea, que la misma fuerza que tú pongas al tener los conocimientos de estas fuerzas misteriosas que te voy a mencionar a continuación, va a hacer tu potencial, se va a ir creando y al final te va a potencializar a la tercera ley, que es conocida como la ley de acción y reacción. Afirma que cuando un cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir la fuerza de acción y reacción? Sencillo. Con esta fuerza, los cohetes van a la luz. Conociendo esta fuerza, tú puedes ir a tu máximo potencial. Con esta reunión de estas tres leyes, que son la base de todas las cosas que tienen aplicada la mecánica. Vamos con la ley número 1. Todo aquello a lo que decimos sí significa decir no a otra cosa. Nadie puede estar en dos lugares a la vez y concentrarse en más de una cosa al mismo tiempo. Sin embargo, la fuerza de esta realidad también puede jugar a tu favor. Decir no también puede ser un sí a lo que realmente importa, pero requiere saber qué es lo que importa en tu vida. Porque si tú no sabes qué es lo que importa en tu vida, cualquier viento es favorable. Si tú no sabes qué es lo que importa en tu vida, en tu misión de vida, cualquier cosa brillante que te encuentres va a llamar tu atención, primitivamente. Rechazar una oportunidad significa cultivar otra. Esta es la clave no solo del éxito profesional, sino también de la felicidad personal. Cuando alguien toma solo un minuto de tu tiempo, no solo te está robando a ti, también te está robando a tu familia y a las personas que atiendes y a tu futuro. ¿Qué quiere decir esto? Hay una fuerza mucho más misteriosa que aplica en esta ley para comprenderlo. Cuando somos adultos, se genera en todas las personas una ley o un síndrome, el síndrome de Peter Pan o Wendy. Cuando nosotros ya queremos tener hijos o nos surge este deseo primitivo, hay muchas familias que se quedan con su familia de origen, con el hijo. Y era una parte que estábamos hablando en la escuela de padres porque decían, oye, ¿por qué le dices a tu hijo, a la maestra, que eso no hace tu hijo si la maestra le está diciendo que se está portando mal? Obviamente el papá y la mamá se la viven trabajando y la que le lleva a la escuela es la abuela. Si tú le quitas la responsabilidad a una persona, le impides crecer. Muchas veces nos lo ha explicado la directora del Instituto para Oración. Y si tú le quitas o le dices sí por todo el cariño que te faltó a
tal vez de tu papá o tu mamá, y no lo has analizado, no has analizado sus miedos, no has analizado sus traumas, esas heridas de infancia. Cuando llegues con tu primera pareja, no vas a poder con ella, porque por inercia le vas a estar diciendo sí a tu familia de origen. Y hay un experimento que me gusta mucho que lo explica muy bien, que es de Salomón Paz, que pone dos tarjetas que tienen tres líneas. Una es la más pequeña, de la ABC, es la más pequeña. Y, y la persona que no conoce el experimento dice, pues es la más pequeña, ¿no? Está en lo correcto. Pero conforme va poniendo actores en el experimento y van subiendo 10 actores, 20 actores, 30 actores, que dicen que es la B, no es la A, la persona que no conoce el experimento empieza a decir, sí es la B. Y sabe que está incorrecto. Y aún así, lo acepta. Y esta es otra fuerza que por inercia pasa en nosotros, por nuestra familia de origen. Si tú no analizas qué está pasando y solamente te estás dando cuenta que estás con una pareja, con otra pareja, con otra pareja, y dices que el amor no es para ti, yo te recomendaría que verifiques qué fue lo que pasó con tu familia, para que no se siga aplicando esta fuerza, porque le sigues diciendo sí a otra familia, a la familia de origen, y no vas a tener la fuerza para superar los retos que sucedan con tu pareja. Son muy fuertes y necesitas toda la energía, necesitas estar en el aquí y en el ahora, porque si vives en tu pasado y en tu futuro te va a restar mucha energía. Vámonos con la ley número 2. La mayoría de las personas, incluyéndome, encuentran difícil aceptar las verdades absolutas, que suenan a tabú o mito, ya que la inercia de la vida nos lleva a creer y a ver solo lo que nuestros sentidos nos envían al entendimiento. Esto nos conecta con el exterior y al mismo tiempo nos bloquea y limita en nuestro máximo potencial. Uno de los primeros conceptos a entender es que somos una representación holográfica de lo que nuestra madre vivió y transmitió durante los 9 meses de gestación. Por lo tanto, el 80% somos un proyecto de nuestra madre y el 20% de nuestro padre. Esto implica que por inercia nuestras primeras acciones en la vida a sanar, a resolver las experiencias emocionales de nuestros padres o, en algunos casos, de nuestros abuelos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tu primera, bueno, no es probable, es 100%, tu primera profesión es algo que tu mamá hubiera querido en tu gestación hacer, por lo tanto no es tu misión de vida. Y esto es algo muy fuerte de saber para personas que llevan 40, 50 años haciendo un mismo trabajo que no les gusta. Recuerdo muy bien que cuando yo practicaba baloncesto, mi papá jugaba baloncesto, yo lo vi desde la carrera, me daba mucho. Yo quería ser Michael Jordan, yo quería ser profesional, pero tenía que decirle no para el nuevo deporte en el que sí pude hacerme profesional, que fue el boxeo. Me costó mucho decirle que no, pero se requiere mucha disciplina para pasar a otra cosa que sí querías. Yo quería ser boxeador, quería ser profesional, no quería ser boxeador, quería ser profesional y el boxeo me lo permitió con mis habilidades. Me permitió ser un profesional, ser reconocido. Yo quería ser aceptado por la tribu. Ya saben que este es un botón vertido muy fuerte. Entonces, siempre, y número 2, siempre vas a hacer tu primera profesión, hacer para enseñar a tu mamá y tu papá. No, así está fuerte porque es una idea absoluta, por inercia. Y nosotros, como adultos, no nos gusta aceptar estas ideas absolutas. Ley número 3. Escucha el llamado interior. Muchos de los grandes maestros en la historia han confesado haber experimentado una especie de fuerza o voz que los guiaba. Por ejemplo, Einstein, la brújula que encontró que le regaló su papá. Siempre pensó desde chiquito en eso. Marie Curie, cuando entró en el laboratorio de su papá y vio todos los tubos de ensayo, quedó maravillado. Yo me acuerdo que todos los problemas que estaba viviendo en mi infancia conmigo.
padre, mi madre, y ser terapeuta. Le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. En el camino sí, me perdí. Hice nutrición porque mi mamá quería un doctor en la familia. Hice también boxeo porque mi mamá necesitaba protección. Fui vendedor porque mi abuela paterna necesitaba alguien que le ayudaba. Yo la acompañaba, me acuerdo muy bien, a vender jugos a las 6 de la mañana, desde los 4, me acuerdo. Y también ella limpiaba una oficina después de vender jugos y luego se iba a vender esquites. Y todo, yo la acompañaba. Cotter también se refería a esa fuerza interior como suprema. Einstein como una voz interior que determinaba la dirección de sus pensamientos. Esta singularidad está genéticamente marcada en nuestro ADN y representa un fenómeno irrepetible, aunque también perpetúa creencias y emociones que en nuestra familia de origen esta singularidad se presenta en la infancia. Quiere decir que si quieres o no estás seguro si estás en tu misión de vida, observa tu infancia. Ahora, te voy a decir algunas ideas, algunas estrategias para encontrar tu tarea en la vida. Número 1, vuelve a tus orígenes. Número 2, ocupa el nicho perfecto. Transforma tu mayor defecto, la resonancia de lo que eres, atraerá a las personas adecuadas tanto en el trabajo como en la familia. Cambiar de proyecto en la juventud puede dejar una huella significativa y ayudarte a construir tu nicho perfecto. Número 3, evita la senda falsa. La estrategia de rebelión. A menudo aceptamos trabajos por inercia, sin considerar nuestras verdades, habilidades o inteligencias múltiples. 4. Deja atrás el pasado. La estrategia de adaptación. Recuerdo muy bien que en uno de los diplomados, nuestra directora, Pausia, nos decía, no sobrevive el más fuerte, sino que mejor se adapta. Retorna a tu camino. Número 5. La estrategia de vida o muerte. En el camino hacia la certificación, trabajé en un empleo que me permitió estudiar y aplicar el protocolo IDEF. Mi determinación me llevó a dedicarme de tiempo completo a mi misión de vida, agradeciendo siempre el apoyo de mi esposa y mi madre. Vamos con la ley número 4, los recuerdos falsos. Por inercia, la mente crea recuerdos falsos para ayudarte a superar momentos difíciles que se guardan en la amígdala y se activan en situaciones similares a las de nuestros ancestros. Esta fuerza hace que repitamos patrones familiares como elegir parejas que reflejan conflictos resueltos de nuestra familia de origen. Reconocer estos recuerdos es clave para evitar que impacte negativamente nuestras relaciones y para lograr una mayor estabilidad emocional. Las 5. Las enfermedades no se transmiten, solo las emociones. Las emociones son las que se heredan y solemos confundir con las enfermedades. Esta idea puede explicarse con la metáfora de la concha. ¿Alguien conoce esta metáfora? Cuando hay un restaurante que tiene perlas, tiene conchas, y entonces vas y tú eliges tu perla, ¿no? Entre más grande sea la perla, estoy hablando de 100,000, a lo mejor no tanto, ¿no? $10,000, $20,000, más grande la perla, ¿no? Pero lo importante aquí es cómo se hace una perla. ¿Alguien sabe cómo se hace una perla? Esa concha. Una herida. Golpea una ola, la recibe, ¿no? O sea, los ratitos le trazan y se empieza a formar la concha en la cara. Entonces, esta rama de molusco la podemos observar como las emociones. O sea, nosotros vamos a generar las emociones adecuadas para poder tener ciertas estrategias biológicas de protección en el cuerpo, en la mente y en las habilidades cuando se